Súper. Ya, ahora sí, sorry por la demora. Bien, lo que... y no le mostré el enunciado. Bueno, el enunciado... modifiqué el enunciado de la ayudantía 1 porque les puse de dónde saqué el ejercicio. Me parece relevante contarles de dónde estoy sacando el ejercicio. Onda, por si quieren ver cómo lo resuelve la pauta y esa onda, en general lo saco siempre de pruebas pasadas, porque es complicado hacer ejercicios nuevos, en el sentido que es muy fácil que el ejercicio se ponga repeludo con poner una letra de más, un X y se hace imposible. Entonces, en general siempre voy a sacar ejercicios ya hechos de pruebas anteriores. Trato no sacar ejercicios de pruebas anteriores que sean muy recientes porque son como las pautas que en general les van a dar más importancia para estudiarlas, ¿cierto? Y los que no acostumbran a hacer eso, se los recomiendo muchísimo. O sea, estudiarse, preparar un control, preparar una prueba, es estudiar de las pautas. Es ponerse en la situación de la prueba, con las preguntas que salen en las pruebas del estilo que salen en las pruebas. Entonces, sí, saco todo de pautas, pero trato de ir más pruebas más antiguas. Y si es que saco alguno de pruebas recientes es porque me lo encuentra relevante hacerlo y decirlo. O sea, bien, cuando sean como ejercicios bien tricky, los pongo. Eso les quería comentar. Así que si es que después quieren rebajar la ayudantía 1 y la ayudantía 2, que ya están subidas, em, van a ver que le pongo de dónde estoy descargando los ejercicios. Bien. Vamos a partir con estas ecuaciones de este estilo que la escriben en forma como del diferencial total que les contaba el pelado. Que en general no te dicen que si es que te estás enfrentando a una ecuación exacta o te estás enfrentando a una ecuación que puede llegar a ser homogénea. Entonces, o a lo mejor no es ninguna de las dos y te lo están escribiendo así y bueno, cosa tuya que lo reordenes, escribirlo como de esta forma. Esto es igual a cero, todo esto. Porque uno puede pasar restando todo esto a la derecha, ¿cierto? Quedaría algo del estilo I sobre todo X más exponencial de I. Lo pueden poner así también y ver em, otro, otros métodos para resolverlo. Pero en general no son tan pesados en el sentido de que si lo escriben así es porque va a ser o exacta o va a ser homogénea. No, no es que vaya a ser otro tipo. Bien, así que vamos por eso. En general es muy habitual que estas sí sean exactas y que no sean homogéneas. Entonces lo primero y lo que les recomiendo hacer es revisar si es que es exacta. Y en caso que no lo sea, ahí en segunda instancia revisar si es homogénea. Bien, porque de la otra manera es probable que no sea tan eficiente. Disculpa, ¿qué era que fuera homogénea? Homogénea es cuando, por ejemplo, tú evalúas en un lambda x y eso te va a volver un lambda cuadrado x cuadrado. Entonces, el grado de este lambda te va a decir el grado de la homogeneidad de la función. La función x cuadrado es homogénea de grado 2. Ya, Eso ya, es. ya, ya. Ujú. Cuando vean microeconomía, hay, ahí se hace relevante eso de la homogeneidad, no me acuerdo por qué, pero me acuerdo que lo veíamos harto.
Bien, revisar si es exacta. Entonces, a esta función de ahí le llaman m y a esa le llaman n. ¿Todos de acuerdo? Y si esto es exacto, va a ser porque la derivada de m con respecto a y va a ser igual a la derivada de m con respecto a x. Revisemos eso. Bueno, vamos a tener 1 por un lado. Mi va a ser 1. Y la derivada con respecto a x del otro lado va a ser 2. Entonces no es exacta, ¿cierto? Porque 1 y 2 son distintos. No es exacta. Vale. Si no es exacta, tenemos dos alternativas. Ver si es que es homogénea o buscar ese factor integrante que convierta la ecuación en una ecuación exacta. Como el segundo que les dije va a ser más largo, vemos primero si es que va a ser homogénea. Revisar homogeneidad. Vale. Fíjense que la función n tiene un exponencial. O sea, ese exponencial de i va a hacer que esta cuestión no sea homogénea. Y no es homogénea de ningún grado. ¿Por qué? Lambda x, lambda i va a ser igual a 2 lambda x más exponencial de lambda i. Bueno, y este lambda de acá arriba, no tengo forma de bajarlo. No, para poder factorizar, porque lo que uno busca al decir que es homogénea es poder factorizar por lambda n, sea cual sea n, por la función n de x, y. No hay forma de factorizar el lambda, o sea, porque no puedo bajar del exponente de ese lambda sin afectar esto de acá. O sea, si hago un logaritmo, también afectaría a este sujeto acá, entonces no hay manera, la función no es homogénea. Porque, por lo que les digo, en el exponente está matando todo. No es homogénea. Bien. ¿Vale? Sí. Entonces ahora sí vamos a buscar el factor integrante. Para hacer que la ecuación sea exacta. Bien. Les recuerdo que el factor integrante tenía que ver con que esta función sea función únicamente ¿de qué? De X. De x, perfecto. O bien que m sea función únicamente de y. Bien, así que vamos a ver cómo va eso. Es un poco enredado aprenderse esto de memoria, porque el n se debería con respecto a x, pero el n cuando estáis resolviendo la exacta después se integra con respecto a y, entonces en verdad es muy fácil confundirse y esta cuestión es puro hacer ejercicio y para que quede bien aprendido, porque si no, hacer esto y confundirse y haberlo visto en y en vez de x, o después cuando derivaste al contrario, en fin. Muy fácil enredarse, muy fácil. Vamos entonces. Teníamos que el MI era 1. Lo voy a hacer en celeste. Paco, Dime. aquí estamos buscando la solución general, ¿o no?
Sí. Sí. Que va a Ya, estar... es que como no salía Sí. escrito. En la ayudantía sí sale escrito. Aquí como pegué el puro enunciado no sale. Está bien. Ujú. Vale, gracias. ¿No sirve? Bueno, está claro que no sirve. Y esta sí va a servir. Eso sí sirve. Juego, ¿existe la posibilidad de que no podamos encontrar un factor integrante? Sí, Onda que por ninguno supuesto. sea. Ujú. ¿Y qué Sí, se puede hace pasar. ahí? Es probable que sea homogénea. Ah, ya, pero no, sí o sí va a cumplir una de las dos. Eh, s- o sea, no necesariamente debería, pero pensando en un ejercicio de una evaluación, sí. O sea, no te van a Ya, poner uno que no sea alguno de los dos. ¿Bien? ya, ven. Vale. Entonces, ese cumplió, ¿cierto? ¿Estamos? Vamos a tope. Y les recuerdo que los factores integrantes son la exponencial de la integral de esta función que he encontrado. Similar al cuando son las lineales. Entonces, factor integrante es igual a la exponencial de la integral de esa función. ¿Cómo va esto? El E elevado a logaritmo de I, o sea, I. Perfecto. O sea, ahí, perfecto. Sí. Hoy me estoy... ¿Vale? Entonces ahora este factor que acabamos de encontrar lo vamos a multiplicar en la ecuación. De manera que vamos a cambiar la EDO. La EDO va a pasar a ser I cuadrado de X más 2xy más I exponencial de I de I. Y esto en paréntesis. Vale, y esa es la ecuación exacta que vamos a resolver. O sea, estamos planteándonos ese problema ahora. Y esto ya sabemos que es exacto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto es muy similar a como lo hacían en Multi. No sé si se acuerdan. Hubo una materia en que a ustedes les pedían em, verificar si un campo vectorial era conservativo. Y el campo vectorial era conservativo, em, bueno, cuando las derivadas cruzadas del campo vectorial eran iguales. Y eso era equivalente a decir que el campo vectorial tenía un potencial. ¿Se acuerdan del potencial? En física se ve harto los potenciales, ¿no? Yo no. Un poco. Ah, los potenciales, ¿no? Los, los campos vectoriales. Joder. Y en cálculo, o sea, en electro, ¿no lo han visto? ¿O algunos están en electro ahora? Bueno, los van a ver, los van a ver. Bueno, a lo que voy es que cuando encontremos esta función f, esa f es el potencial viendo que esto era, em, si esto eran las coordenadas, o sea, la coordenada en x del campo vectorial, la coordenada en y del campo vectorial, estas cosas de acá, lo que estamos encontrando es el potencial. Em, bueno, pero si es que no importa. Ya, em, para poder ver esto sin tanto, que no sea tan abstracto. Bien, tenemos que integrar algunas, porque esto que tenemos acá
es la derivada en x de la función, y lo que tenemos acá es la derivada en y de la función. Lógicamente vamos a integrar la que nos salga más fácil. Y esa va a ser, ¿Pero para qué? ¿Para qué era? porque queremos buscar cuál es la f. Ah, ya, verdad. Sí. Y por eso, y esta es la derivada de f con respecto a x, con respecto a y. Entonces integramos la más fácil, que es la f en x. Lo voy a hacer aquí. La integral del fx de x. La integral de y cuadrado de x. Ojo, es de x. Así que esa integral resulta ser y cuadrado por x. Excelente. Vamos, vamos. Más C o no. O no le. ¿Qué, o sea, era ahí, qué de ahí o no? Sí, sí, precisamente eso. Una constante que, claro, pues le podríamos llamar c, pero es una constante que depende de y. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo con respecto a x, este se va, po. Y derivo con respecto a ese también se va, que hay cuadrado. Así que sí, es una constante que decimos constante, entre comillas, porque es una función que va a depender únicamente de y. Bien, y ese entonces es el f. Este es el f. Derivamos el f con respecto a y, y si derivamos el f con respecto a y, deberíamos llegar a esto. ¿Bien? Ya voy a seguir con rojito. Espérate, ¿qué hicimos entonces? O sea, ¿qué hiciste después de eso? Perdón. Em, ¿Por qué hiciste f de x ah, igual y de x? yo integré esto Mm. con respecto a x. Y eso me dio la f, la función f Ujú. en Ah, x, ya, y. elijo cualquiera nomás. Sí, sí, sí. La recomendación es integrar Ya, el que full. resulte más fácil. Ya, bueno. Y ahora vamos a derivar con respecto a y, porque al derivar con respecto a y vamos a llegar a eso. ¿Bien? Mm. Sí, bueno, gracias. ¿Vale? La derivada con respecto a y de esto es 2xy más un g' en y. Y estas dos cosas deben ser iguales, necesariamente. Deben ser iguales. Y de ahí es donde yo saco cuál es el g. ¿Vale? Entonces, 2xy más y exponencial de y debe ser igual a 2xy más g'. Sí. ¿Está claro? Que el g' entonces es y exponencial de y. Ahora hay que integrar, ¿no? Sí. Ya. Y por honor al tiempo, les voy a decir al tiro cuál es, porque no creo que tengan drama con integrar eso. Ese es el resultado de la integral. Em, Finalmente. Y se nos fueron los pasitos. Tenían tres. A ver, escribir esta ecuación debería haber sido el 4. Resolver esa integral el 5. Derivar aquí debería haber sido el 6.
Igual los voy haciendo con colores cada paso, no sé si ayuda eso o no. El 7, ahí. Y finalmente el 8 que es escribir el f. F de x como y es igual entonces a y cuadrado de x más exponencial de y menos 1. Y eso es igual a una constante. Ahora sí pongo las constantes de integración, que no me las salté durante todo el ejercicio y usualmente se hace así porque se coloca al final. Y ese es el resultado de la EDO. ¿Bien? A ver. Les veo las manitas así, si es que va bien. Ya, 1, 2, 3. Oye, juego. Dime. El profe le llegaba y le ponía f de x y igual c nomás. ¿Se puede colocar así o tenía...? Claro, la K es el C. No, pero... Claro, pero ¿se puede llegar y colocar c o tenéis que también colocar la función por si acaso? ¿Esto? ¿Eh? No, No, eso no, es todo lo que viene después. eso, sí, eso es la Eh, respuesta. Sí, eso hay que ya, ponerlo. ya Eh, vale. Esto es lo más importante. O sea, ahí termina el ejercicio, escribiendo eso. Vale, juego, vale. ¿Ok? Em, ya, cierro el ojo un segundo que tengo que borrar esto. Mierda, borré el ejercicio. No quería hacer eso. Vale. Vamos con este que nos quedan 5 minutos de reunión. Se va a cortar a la mitad del ejercicio, no importa, se vuelven a entrar con el mismo link. ¿Qué es lo que quiero buscar con esto, con este ejercicio? Bueno, con el primero, que no es por ser pesado ni nada, pero el primero está fácil. O sea, es aplicar la regla y ya. Lo que busco con los que vienen es un poco ponerlo en la situación de que las integrales no van a ser las típicas. Y eso pasa, o sea, no siempre van a ser las integrales de toda la vida y deben estar preparados para resolver integrales de cualquier tipo. Entonces, un poco también que ustedes hagan la autoevaluación, a ver qué también estoy en integrales, porque les pregunté la semana pasada qué tal se sentían con integrales, diría que la mitad me puso el dedito arriba. Pero soy majadero en eso. El ramo es la mitad, 50%, aprenderse de memoria los métodos y el procedimiento, y la otra mitad es saber integrar, sí o sí. Y es sabido que em, el fallo de muchos es la integral. O sea, estoy resolviendo un ejercicio y el factor integrante no lo supiste integrar y se acabó el ejercicio. O sea, no seguiste más allá de eso. Por eso, eh, esa es la idea que les quería transmitir hoy día con los ejercicios que he buscado, que son de prueba, Paco, son de prueba y control. Dime. normalmente en este ejercicio es que es la integral que más me cuesta, las trigonométricas. Ujú. El tema de, o sea, muchos profes hacían el triangulito como para ver la... Oh, no me acuerdo cómo era. Sí, Bueno, la o sea, cuesta. cuando se hace la sustitución trigonométrica. Sí, de hecho, Eso, les traigo uno vamos a hacer una sustitución trigonométrica, así que... chuta, ya, vale.
Ok. Bien. Vamos con esto. Le había dicho uno, revisar, bueno, lo pueden ver arriba, que es revisar que MI sea igual a NX. Le pongo un signo de interrogación porque no sabemos todavía. Bien, la derivada con respecto a I del M, de eso, bien rápido, por si, por si no lo sabían y por si es que no se los recuerdo. Derivar es así, eso es derivar, bien, para allá. Y integrar es para el otro lado, eso es integrar, bien. O sea, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. La integral de menos coseno es menos seno. Y así. Es súper visual. Para no confundirse porque vamos a integrar y derivar estas funciones. ¿Conocían ese circulito? Sí. No, Sí. yo no lo cachaba. Siempre hay alguno por ahí que es bueno comentarlo. Entonces, derivamos esto de acá con respecto a i. ¿Qué tenemos? La derivada de coseno, como les dije, menos seno de 2i por 2. Y, y la otra se va, pues, porque no depende de i. Ese es el MI. Vamos con el NX, que vamos a tener como constante el seno de 2i por la derivada de 2 también es una constante, por la derivada de tangente. ¿Cuál es la derivada de tangente? Secante al cuadrado. Perfecto, secante cuadrado. Secante cuadrado. Ese es el NX. Vale, estas cosas evidentemente no son iguales. Ah, me comí un menos, me comí un menos. Ese de ahí. Que sí, que no.